Gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de NASCAR Tuerca Tuerca. Mi nombre es Eduardo López y le doy la más cordial bienvenida a este video donde estaremos hablando de lo que pasó el día de ayer en la Geico 500, la fecha número 10 de la temporada de NASCAR Cup. Una competencia rara en cierto momento, pero que creo yo fue entretenida, tuvo buenos momentos, otros preocupantes y un final caótico, que no parecía caótico, pero que al final se tornó caótico. Pero bueno, así son los Super Speedways normalmente. Vamos a revisar los resultados que nos dejó esta décima fecha en Talladega, la Geico 500. Vamos pues con los resultados. Va a ser un poco difícil mencionar qué carrera hicieron los pilotos porque pues es un Super Speedway y difícilmente nos podemos dejar llevar por la actuación, pero bueno, vamos a empezar. Primera victoria de la temporada para Tyler Reddick y el equipo 45, que ya venía mereciéndola desde hace varias semanas este equipo que se queda con la victoria. En una competencia donde no se mostraron mal, estuvieron en el paquete de líderes al final de la competencia después de ese incidente del cual se libraron en el grupo de Toyotas cuando pararon en pits. Afortunadamente Reddick, Truex y si no me equivoco Ty Gibbs salieron libres y estos tres se unieron para poder hacer esta ecuación final de Toyota que al final terminó siendo exitosa, no tanto por el empuje sino porque fueron afortunados de estar en el momento justo tras el incidente. Reddick, buena competencia, nada mal, estuvo en el momento justo, se lleva su primera victoria de la temporada en una competencia que fue muy emotiva para este equipo y sobre todo para la organización, ya que Michael Jordan, el copropietario del equipo, estuvo presente en la pista. Se notó muy contento, se notó muy emocionado y a la vez un poco estresado porque, pues, seamos sinceros, este tipo de competencias el estrés es mayor teniendo en cuenta que no sabes en qué momento puede pasar lo que sucedió al final de la competencia, pero al final es una muy merecida victoria de Tyler Reddick que ya lo posiciona dentro del playoff y lo más importante, ya le quita aunque sea un poquito de peso de no haber ganado competencias donde probablemente tuvo posibilidades, como por ejemplo Texas, Phoenix o incluso Las Vegas. Entonces, bien por el equipo 45 y ya veremos qué pueden hacer de cara a las siguientes semanas ya con la victoria de por medio. Segundo lugar para Brad Keselowski, tan cerca y tan lejos otra vez para Brad Keselowski, segundo lugar de forma consecutiva. En la temporada estuvo al final en el paquete de líderes, en cierto momento de la competencia estuvo callado, tranquilo, fuera de los primeros lugares, pero dentro del paquete de punteros. De hecho podemos decir que no había paquetes distintos, no había grupos separados, simplemente estaban todos juntos. Simplemente Keselowski se estuvo cuidando buena parte de la competencia, se posicionó al final y con el empuje de Noah Gragson parecía que tenía toda la posibilidad. Saliendo de la 4 había dejado con mucho espacio a Michael McDowell y esto le dio la posibilidad de recibir el empuje del mismo Noah Gragson, que al final resulta que McDowell intenta bloquear en dos ocasiones y ya en la segunda pues ya no le sale. Keselowski sale liberado del incidente pero no sale con la velocidad suficiente para mantener la primera posición, que le termina quitando Tyler Reddick. Tan cerca y tan lejos para terminar la sequía para Brad Keselowski, pero ya está cerca el equipo 6 de terminar la sequía. Mientras más resultados se den así, yo creo que esa victoria sí o sí se tiene que dar. Él mismo lo dijo en su entrevista. Estamos contentos con los buenos resultados, pero queremos ganar. Y no hay duda que ya le urge. Ya veremos cuándo sucede, pero aún así es un buen día para el equipo 6. Después de haber tenido ciertamente un poco de inconsistencia en el inicio de la temporada, pero parece que van encontrando el ritmo. Tercer lugar para Noah Gragson, su primer top 5 de la temporada. No es su primer top 5 en Cup, su primer top 5 creo que vino con Bert Motorsports hace ya un par de temporadas. Buena competencia también para el piloto de Storehouse, que se posicionó al final, estuvo calladito, estuvo cuidándose y cuando estuvo ahí necesariamente para el paquete de punteros, fue el socio que estuvo empujando ahí a Brad Keselowski al final. También uno de los que sobrevivió al incidente final y se queda con un tercer lugar muy trabajado, pero sobre todo muy bueno para este equipo 10, que pudo ir poquito a poquito escalando en posiciones en puntos, teniendo en cuenta que después de esa ascensión que cayó a principio de temporada, el equipo quedó muy rezagado en ese aspecto, pero parece que van recuperando sensaciones. Si no me equivoco, es el primer top 5 Storehouse en toda la temporada, entonces algo es algo. Pero muy bien por Noah Gragson, que este año lo estamos viendo con muy buenos destellos. Ojalá así se mantenga, porque creo que hay talento para que este equipo pueda progresar y pueda crecer de cara al futuro.
Cuarto lugar para Ricky Stenhouse Jr. Normalmente Stenhouse es de los que provoca los incidentes, pero hoy hasta eso estuvo tranquilón, estuvo relajado, no lo hizo mal y fue uno de los tantos que sobrevivieron al incidente final. Se encontraba en el paquete de líderes, logró sobrepasar aquello y queda con un cuarto lugar que nadie veía venir, a pesar de que es una de las partes fuertes de Ricky Stenhouse Jr., las Super Speedways, donde ha obtenido prácticamente todas sus victorias en Cup, pero bueno. Cuarto lugar más que necesario después de un inicio de temporada tan complicado para este equipo 47 que ha estado lejos del nivel que le dimos el año anterior, así que es muy buen resultado para Ricky Stenhouse Jr. Quinto lugar para Alex Bowman, carrera discreta para el piloto de Hendrick Motorsports que al final se lleva un también necesario top 5 teniendo en cuenta cómo están sus compañeros de equipo en el campeonato. Carrera, insisto, discreta, no lo mencionaron mucho en la transmisión, se estuvo cuidando, estuvo un poco precavido, estuvo un poco atento a todo lo que sucedía y al final se posicionó al final y también uno de tantos que sobrevivieron al incidente final y se queda con un muy buen top 5, Alex Bowman, que necesita ya ganar, teniendo en cuenta que sus otros tres compañeros de equipo ya tienen victoria. Pero bueno, ahí está Alex Bowman con la quinta posición, muy buen resultado y a ver qué viene la siguiente semana. Sexto lugar para Anthony Alfredo y el equipo 62 en una competencia donde se mostraron muy bien, llegaron a liderar vueltas. Este equipo que tan solo tiene un empleado a tiempo completo allá en sus operaciones principales, se quedan con un sexto lugar, uno también de tantos que sobrevivieron al incidente final. Y si nos fijamos en la repetición, es uno de los poquitos que pasa por el césped, no trompea, a pesar de que, teniendo en cuenta que estuvo lloviendo el día anterior y en la mañana previa a la competencia, no pasó absolutamente nada con el auto y cruza la meta sexto lugar. Fin de semana más que redondo para Anthony Alfredo, que terminó tercero en Xfinity y termina sexto en la máxima división. Buen fin de semana y un muy buen resultado para un equipo tan pequeñito como es Bird Motorsports. Séptimo lugar para William Byron. Parece ser que cada vez estamos viendo a William Byron ser un poco más fuerte en este tipo de pistas. Se llevó las 500 millas. En Atlanta estuvo ahí hasta el incidente de McDowell. Y hoy en la primera etapa se mantuvo entre los primeros lugares. Después desapareció por cierto momento. Pero al final se posicionó entre los primeros lugares. No estaba posicionado para ganar. Pero fue uno de los que sobrevivió al incidente final y se queda con un séptimo lugar. Mantiene la buena racha. Mantiene los buenos resultados. Y ya con eso es suficiente para este equipo 24 que... Bueno, yo creo que todos vienen con la mentalidad de sobrevivir este tipo de competencias. Octavo lugar para Todd Gilliland y el equipo 38. Muy buena sesión de clasificación para el equipo 38, pero la competencia fue un poquito más distinta. Aún así, también uno de los que tanto sobrevivieron el incidente final estuvo a nada de quedarse involucrado, pero sobrevive y queda con un octavo lugar. Su primer top 10, finalmente un buen resultado para el equipo 38 que lo necesitaba. Y al menos también obtienen un resultado que vienen mereciendo desde hace varias semanas, teniendo en cuenta cómo ha estado el rendimiento de este equipo. Así que bien por Todd Gilliland, que poco a poco también se está metiendo en la pelea por un boleto al playoff, un poco lejos, pero ahí se está metiendo. Así que bien por este equipo de 38, rescatando un poco el orgullo de Front Row después de lo que pasó en la vuelta final. Ya para terminar, noveno y décimo lugar para Harrison Burton. Bueno, noveno y décimo para Daniel Hemric y Harrison Burton respectivamente en el 31. Llegó a liderar algunas vueltas en la primera etapa, después desapareció por cierto momento y al igual que los que terminaron en el top 10, uno de tantos que sobrevivieron al incidente final, un muy que necesario top 10 para el equipo 31 teniendo en cuenta el tan muy flojo inicio de año que han tenido. Y para Harrison Burton lo mismo, un inicio de temporada tétrico, pobre, malo, que llega con un buen resultado para este equipo 21 que ya necesita de muchos mejores resultados teniendo en cuenta cómo están en el campeonato. Así que buenos resultados para estos dos pilotos en una carrera que necesitaban, sí o sí, de buenos resultados. Vamos a revisar algunos otros resultados destacados de esta competencia porque vaya que hubo sorpresas para bien y para mal. Vamos a revisar pues algunos resultados destacados. Empezamos con el 15º, 16º, 17º, 18º. Estos son ciertamente curiosos. 15º para Chase Elliott, 16º para Berry, 17º para Holzibar y 18º para La Joy. En el caso de Berry también fue una competencia donde estuvieron ahí metidos. Hubo un momento en el que el equipo tuvo que levantar el capó frontal, probablemente alguna pequeña falla mecánica que no pasó a mayores. Estuvo ahí al final, pero fue uno de tantos que se vieron involucrados en el incidente final en donde casi vuelca el auto 4. En el caso de Chase Elliott, carrera positiva teniendo en cuenta cómo ha sido esta temporada. Estuvo a nada de llevarse la primera etapa por prácticamente media nariz del auto número 2 de Austin Cindric. Se quedó sin la victoria de etapa, pero al final es un resultado decente en una pista donde ya ha ganado anteriormente. En el caso de Housevar,
otro de tantos que vieron involucrado en ese incidente, y lo destaco básicamente porque después de la competencia tuitea a Carson Hocevar una foto donde le dice a Corey LaJoy: hola amigo, ¿cómo estás? Y hablando de LaJoy, puesto 18, el único que se llevó la peor parte en el incidente en cuestión de sacudida, impacto, lo que sea, porque volcó literalmente, estuvo prácticamente el auto de costado cruzando la línea de meta muy al estilo de Clint Bowyer en las 500 millas de Daytona, que, curioso, Bowyer creo que terminó en aquella competencia en el puesto 18, LaJoy también lo hace en el puesto 18, Bowyer volcado y LaJoy casi volcado. Pequeñas coincidencias de la vida, pero bueno, ahí está algunas competencias que para algunos, bueno, son buenos resultados a pesar de los incidentes, pero pudieron haber hecho algo más. Yo creo que en el caso de LaJoy estuvo ahí en las primeras vueltas metido en el grupo de líderes, pero después al final ya no estuvo presente en la pelea por la punta, estaba más atrás en el paquete de líderes, así que pues bueno, una pena que se haya involucrado en incidentes. Es impresionante incluso es impresionante cómo se ve la cámara a bordo en el auto prácticamente de costado. Entonces afortunadamente sale bien del impacto, así que bueno, ni modo, así son este tipo de competencias en Talladega, Daytona y probablemente ya Atlanta, pero bueno, top 20 para un equipo como Spark, que a pesar de que esperamos un poco más, creo que siguen siendo resultados que vienen bien. Vamos con más resultados, puesto 19 y 20 para Joey Logano y Ryan Blaney respectivamente. En el caso de Logano se llevó la segunda etapa, este Ford lucía muy fuerte. El de Blaney tuvo una competencia más complicada porque llegó a tener creo que un par de penalizaciones en pits por exceso de velocidad, pero aún así se mantuvo siempre ahí percibido, tratando, buscando. Al final Blaney fue uno de los que intentaron hacer esa tercera fila, pero no funcionó. No cuando vas así cuando vas pisando a fondo el acelerador, creo que eso es más difícil hacer esa tercera fila, pero en el caso de Logano, creo que esta era una buena oportunidad para también terminar su mala racha y lamentablemente no será así. Y en el caso de Blaney también está en una de sus buenas pistas, lamentablemente también se va con un decente resultado que al final no ayuda mucho teniendo en cuenta cómo está el estado del campeonato. Se mantiene sólido, pero aún así creo que esperábamos un poquito más de Blaney. Y en el caso de Logano, por lo menos se lleva la victoria de etapa, que ya es bueno teniendo en cuenta cómo está el playoff para este equipo 22. Puesto 21 para Kyle Larson, que no se le permitió dar una vuelta de clasificación debido a un ajuste inapropiado en el techo. A lo que se reporta, no es una pieza ilegal, sino simplemente fue un ajuste que se hizo mientras empujaba el auto hacia los pits. Es un ajuste no permitido por la categoría. Se pensaba que iban a llegar finalizaciones en puntos. No sabemos si eso todavía vaya a suceder así, pero al final se le penalizó con la expulsión del car chief, del jefe del auto, y además de hacer un pass-through al principio de la competencia que la cumplió. Después recuperó la vuelta, en la segunda etapa se metió casi en la victoria por la misma, y al final, pues bueno, uno de tantos involucrados, sabemos que Larson no tiene suerte en este tipo de pistas, así que pues bueno, a pesar de ello, creo que por lo menos no salen tan golpeados en ese aspecto en el campeonato, pero aún así son resultados que Larson nos ha acostumbrado últimamente en los Super Speedways. Una pena, ojalá algún día se vaya a dar una limpia, porque en estas pistas nomás no tiene suerte, pero bueno, pudo haber sido peor. Puesto 23 para Austin Cindric, que fue el piloto que se llevó la primera etapa, se mostró sólido, estuvo ahí siempre en el paquete de punteros, pero fue uno de tantos involucrados en el incidente final y se va con un resultado muy pobre, un resultado que merecía más a este equipo número 2, que está urgidísimo de buenos resultados, y lamentablemente se va de Talladega con un top 25, pero que debió haber sido más, tal vez top 10, incluso top 5, o incluso aspirar a la victoria, teniendo en cuenta cómo está el playoff ahora. Lamentable para Austin Cindric, se llevó la victoria de etapa, pero poco le va a servir teniendo en cuenta cómo está la situación del campeonato, así que bueno, una pena por el equipo número 2. Puesto 26 para el mexicano Daniel Suárez, también uno de tantos que se vieron involucrados en el incidente final. No sé, siempre se mostró ahí siempre en el paquete de punteros, pero no era de los que intentaba hacer movimientos, de hecho era de los que intentaba dar el empuje, pero pues al final se vio involucrado. Creo que fue uno de los que trompeó en la última vuelta, no tuvo muchos daños, pero que trompeó, lamentablemente le priva de un mejor resultado al mexicano, que venía de un buen desempeño la semana anterior en Texas, así que una pena para el mexicano. Esperemos pronto pueda encontrar consistencia, teniendo en cuenta que es necesario esa consistencia si quiere llegar lejos en el playoff. Así que bueno, Talladega siendo Talladega. Al final, puesto 31 para Michael McDowell, quien era el puntero saliendo de la 4 en la última vuelta.
logró bloquear el primer intento de Keselowski que fue por arriba, pero ya no logró bloquear el segundo. Y hasta eso creo que ni siquiera hay contacto de Keselowski. La forma en cómo baja McDowell es tan rápida, intensa y agresiva que ya cuando quiere intentar recuperar el auto ya no lo logra y termina provocando el trompo. El mismo y después toda la reacción en cadena. Una pena teniendo en cuenta que McDowell hoy se llevó la pole, su segunda pole de la temporada y a la vez su segunda pole en la categoría. Tenía enormes posibilidades para ganar, estaba posicionado para hacerlo, pero al final creo que la agresividad y tal vez un poco el nervio y la presión de mantener esa primera posición le pasó jugada lamentablemente y esto le provoca, pues bueno, terminar incluso fuera del top 30 que le pega durísimo en los puntos, sobre todo teniendo en cuenta que McDowell al menos para este equipo 34 probablemente la aspiración sea regresar al playoff. Entonces, oportunidad perdida para este equipo 34 y sobre todo para Ford. Ya estaremos hablando más adelante de ello, pero bueno, una pena. Ya para terminar, del puesto 35, 33, 36 y 37 y 38, los últimos 4 lugares, todos Toyota. Puesto 35 para Jones, puesto 36 para Bubba, puesto 37 para Hamlin y puesto 38 para Christopher Bell. En el caso de Jones, se mantuvo discreta en la competencia, fue junto con el grupo de Toyotas que quedaba vivo en el final de la competencia que pararon en pits, pero después vino ese muy fuerte incidente en la curva 3 donde el empuje muy intenso tal vez de Nemechek después de Bubba y después a Jones provoca la reacción del incidente, se lleva un fortísimo golpe a Eric Jones que al final aquejó pequeños dolores en la espalda, lo llevaron al centro médico, salió, fue dado de alta, pero después más adelante regresó al centro médico, se le llevó a un hospital para una evaluación un poco más detallada y ya fue dado de alta. No sabemos qué tenga realmente, no sabemos si vaya a necesitar otra evaluación, pero lo que quedó claro es que el golpe que se llevó fue durísimo. Y si uno ve la cámara a bordo y el audio sobre todo, se escucha a un Jones sin aire quejándose del golpe. Entonces esperemos se encuentre bien, esperemos verlo el siguiente fin de semana en Dover y si no, bueno, pronta recuperación. Fue desafortunado teniendo en cuenta que Jones ha estado cerca de ganar este tipo de competencias en el pasado. Y pues bueno, lamentablemente no le tocó el día de hoy y se lleva la peor parte en ese incidente, lamentablemente. En cuanto a Bubba Wallace, también era de los que estaba ahí en ese grupo en el incidente en los Toyotas. Él no se lleva tanto el golpe tan fuerte, pero lamentablemente se lleva su primer abandono de la temporada en una competencia donde tenía oportunidad para llevarse su primera victoria del año, ya que este tipo de pistas se le dan bien, pero el día de ayer no fue así. Y en el caso de Denny Hamlin, también otro que fue de los involucrados en ese incidente, una víctima más, ya lo venía esquivando, pero bajó John Hunter Nemechek y se lo llevó de paso, lamentablemente al 11, que no había sido el primer incidente que estuvo involucrado en el día, ya que trompeó entrando a los pits en la primera etapa, afortunadamente no pasa a mayores, pero una pena para el equipo 11, que no parecía venir mal el día de ayer, y lamentablemente se van con un muy mal resultado que no les afecta mucho en el campeonato, pero bueno, lamentablemente. Y al final, Christopher Bell, puesto 38, el último lugar. Él no estuvo involucrado en ese incidente, él estuvo en un incidente mucho más antes, donde Chase salió en un empuje un poco más intenso, se lo lleva, hace un toque con Christopher Bell, trompea el 20, se va contra el muro, involucra a Justin Haley y esto provoca el abandono de Christopher Bell. De cierta manera es un día agridulce para los Toyotas el día de ayer, porque si bien ganaron la competencia, 4 o 5 de sus autos, 5 Toyotas se vieron con incidente lamentablemente, pero al final se llevaron la victoria con Tyler Reddick. Ahí están pues los resultados, vamos a revisar cómo quedó el playoff, cómo quedó el estado del campeonato y sobre todo los apuntes de esta competencia, que hay cosas interesantes de las cuales hay que mencionar. Vamos a revisar pues cómo quedó el playoff. Ya tenemos al séptimo invitado de esta postemporada, de esta temporada, Tyler Reddick, con la victoria del día de ayer. Ya se mete junto con Hamlin, Larson, Byron, Elliott, Bell y Daniel Suárez. Martin Truex Jr. el mejor posicionado en puntos con más 99. Después viene Ryan Blaney, que ya de aquí para abajo todos siguen con una situación, algunos cómoda, pero vulnerables. Ryan Blaney con más 57, Ty Gibbs con más 51, Ross Chastain con más 32, Alex Bowman con más 16, Bubba Wallace con más 12, Briscoe con más 11, Keselowski con más 9 y Logano 0. Sí,
0 puntos porque está empatado con Chris Buescher en esa posición, pero Logano gana el desempate, creo que por mejores resultados en algunos aspectos. Kyle Busch ahora está por debajo del corte por 11 puntos, todavía creo que no es botón de pánico, pero es preocupante. Sindri con menos 53, de Jones para atrás ya prácticamente muchos se están metiendo en problemas. Jones con más 64, Holsebar menos 73, Nemechek menos 81, Priest menos 83 y Todd Gilliland menos 84. Y en cuestión de los puntos, ¿cómo va el estado del campeonato de temporada regular? Millata Larson sigue siendo el puntero, 359 puntos, ventaja de 15 puntos sobre Martin Truex Jr. Chase Elliott sube al tercer lugar con menos 22 puntos. William Byron sube al cuarto lugar. Quinto para Tyler Reddick con la victoria. Sexto para Hamlin, creo que es el que mayor es el que salió más perjudicado del fin de semana en esa cuestión, cayó hasta el sexto lugar. Ryan Blaney menos 57, ahí en la séptima posición sigue siendo el único Ford, pero poco a poco viene cayendo. Ty Gibbs se mantiene en el top 10, Ross Chastain noveno y Alex Bowman nuevamente regresa a los primeros 10 lugares del campeonato. Así está pues el playoff y los puntos. Vamos a mencionar algunos apuntes de esta competencia en la Geico 500 en Talladega. Bueno, vamos, después de haber visto los puntos del playoff, creo que ayer vimos una competencia interesante y a la vez un poco rara. Ya venían mencionando los pilotos esta cuestión del ahorro de combustible, pasó en Daytona, pasó en Atlanta y parece que los pilotos no estaban muy contentos ya que los pilotos obviamente van a querer preferir ir a fondo, van a querer preferir ir a toda velocidad. Pero si nos fijamos en la segunda etapa, sobre todo en la segunda etapa que fue más notorio, los pilotos iban con el 20, 30%, 40, 50 a lo mucho en el acelerador con tal de ahorrar combustible. Yo creo que la estrategia al final siempre va a ser determinante, no importa qué pista sea, estrategia siempre va a estar. Y en el caso de este tipo de pistas parece ser que ya vamos a tener unas competencias donde la estrategia de ahorro de combustible va a ser vital. En el caso aquí, obviamente los que quieren ahorrar más combustible son los que están más atrás en el paquete. Si estás adelante, obviamente vas a tener que estar pisando el acelerador a fondo y vas a usar más combustible. No sabemos si realmente sea una buena idea este tipo de competencias donde los pilotos literalmente no van a fondo. A lo mejor mucha gente se quejará porque, pues, ¿por qué no ir a fondo? ¿Por qué tener que ahorrar combustible? Obviamente lo hacen para cuando paren a los pits se tomen el menor tiempo posible y así puedan obtener una mejor posibilidad en pista, porque ya vimos que cuando están con el acelerador a fondo es mucho más complicado poder hacer una tercera fila y es mucho más complicado poder adelantar en ese tipo de circunstancias. Lo vimos ayer, como McDowell fue bloqueando bien, nadie intentaba nada. Cuando intentaron una tercera fila, todo esto con el acelerador a fondo, era prácticamente imposible porque esa tercera fila se quedaba rezagada, no traía momento, no traía empuje y al final, pues bueno, pasó lo que tenía que pasar, pero bueno. Creo, a pesar de todo eso, de que tal vez la estrategia de ahorro de combustible es un tanto dudosa, de que los pilotos no vayan a fondo, tengan que ahorrar y lo demás, nos ofreció un buen espectáculo. El simple hecho de ver 3 filas en Talladega con este auto de séptima generación, donde una tercera fila, o sea, hasta sigue siendo difícil, pero que se haga una tercera fila, el ver los constantes cambios en la punta, ver a varios pilotos, o sea, vimos a BJ McLeod liderar vueltas, vimos a Alfredo liderar vueltas, vimos a Haley liderar vueltas, vimos a Cody Ware en algún momento dentro del top 10, vimos a muchos equipos diminutos, muchos equipos limitados, otros equipos en mitad de tabla, estando al frente, liderando vueltas, peleando por posición. Y creo que al menos para Talladega, que es una pista super speedway donde todos tienen la posibilidad de ganar, esto es más que aplaudible. Ahí es cuando también, de cierta manera, muchos otros intentan arriesgar con tal de obtener tiempo en televisión para sus patrocinadores, para él mismo, para darse a conocer, para dar a conocer al equipo, para atraer patrocinadores. Y yo creo que en ese aspecto algunos equipos van a salir bien parados en ese aspecto. Y creo yo, considerando que anteriormente veíamos en pistas como Daytona, en Talladega, que eran siempre fila india, y el mejor ejemplo de ello fueron las 500 millas del 2021, que después del incidente fila india hasta las últimas vueltas de cada etapa, creo que este tipo de competencias son un poco más entretenidas, un poco más atractivas. No son tan tensas porque pues al final los pilotos no están siendo 100% agresivos, pero también creo yo que esa estrategia de ahorrar combustible pues al final es estrategia. No creo tampoco que los pilotos quieran ir agresivos
las 188 vueltas, porque teniendo en cuenta cómo son de agresivos algunos y de muy poco cuidadosos, probablemente ni siquiera hubiésemos tenido más de 2-3 incidentes fuertes en la competencia, y probablemente los hubiéramos tenido en la primera etapa y en la segunda etapa, cosa que no tuvimos. O sea, hasta la tercera etapa tuvimos los incidentes fuertes, en la primera y la segunda nos fuimos sin banderas amarillas, así que bueno, yo le voy a dar a esta competencia a la Geico 500 un 8. Creo que fue una buena competencia, hubo buenas peleas, hubo buenas historias en el hecho de ver, yo insisto, el hecho de ver a BJ McLeod, un auto sin patrocinador, un auto que el año anterior tenía carta y este año no tiene carta, liderar algunas vueltas, robar cámara, ser mencionado en la transmisión, Alfredo por ejemplo, Haley por ejemplo, Hendrick por ejemplo, eso para mí basta para darle esa calificación. El hecho de ver a pilotos que normalmente no acostumbramos a ver, ni siquiera dentro del top 20 algunas veces, ayuda a que la competencia sea un poco más versátil, sea un poco más entretenida. Fue entretenido el hecho de ver esas tres filas, a pesar de que nadie iba a fondo por el ahorro de combustible. No sabemos cuál vaya a ser la alternativa para intentar quitar esa situación. Lo que yo creo que sería bueno, las etapas, porque creo que todos ahorran con tal de llegar al final de la competencia y al final de la etapa. Entonces, ¿no quieres que ahorren? Quita las amarillas por etapa, manténlas como hiciste con los circuitos tal vez, pero no saques bandera amarilla para cerrar la etapa, porque al final lo que estás provocando es que los pilotos se guarden un poco. Si quieres realmente ver agresividad toda la competencia, entonces yo creo que lo ideal sería eso, pero bueno, no sé si sea la solución más precavida, no sé si sea la mejor idea, pero bueno. Yo disfruté la competencia, un final que un cierre de competencia que yo esperaba un poco más, eso sí. Al final el accidente lo hizo un poco agridulce, porque creo yo que teníamos todo servido para otro gran final en Talladega, pero bueno, la agresividad, el intento de bloqueo, el no perder las oportunidades, al final termina pasando factura para algunos equipos. Y ya para terminar, ya después de la clasificación, preocupante los Ford que después de 10 competencias sigan sin ganar. El día de ayer fue su gran. Bueno, se volvió a acabar la pila de la cámara. Grandioso. Estos son los videos que más me agrada editar. Pero bueno, ya nada más para terminar ese apunte de los Ford. Una pena que no hayan obtenido esa victoria. Se les fue su mayor oportunidad probablemente. Esta era la de las pistas donde era gran posibilidad. Los Ford se mostraron muy fuertes, están posicionados por lo menos 4 o 5 Fords al final y lamentablemente se van con las manos vacías. No sabemos en qué otra oportunidad les vaya a presentar para obtener su primera victoria en la temporada. Probablemente vaya a llegar, pero no sabemos cuánto vaya a tardar. Pero bueno, señores, ahí está el video. Una disculpa que se haya apagado la cámara, pero bueno, pequeños detalles. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Déjame tu comentario aquí abajo qué te pareció la competencia, qué te pareció el final, qué te pareció el ahorro de combustible, te gustó ver a Tyler Reddick ganar, qué te pareció ver a Michael Jordan ahí en los pits celebrando la victoria. Todo eso me lo dejas aquí abajo en los comentarios, y en las redes sociales te los dejamos también aquí en la descripción. NASCAR Tuerca Turca en Instagram y en Twitter, para que vayas y nos sigas, porque subimos ahí los resultados, los ganadores y más, teniendo en cuenta lo que ha sido esta temporada. Siguiente video no va a ser la siguiente fin de semana en Dover. Este fin de semana que viene vamos a Dover, pero no será el siguiente video. Estaremos haciendo un video donde estaremos mencionando las sorpresas de la temporada, quiénes son los candidatos, quiénes son las decepciones y mucho más. Espérenlo esta semana. Pero bueno, yo hasta aquí lo dejo. Mi nombre es Eduardo López y los veo en el siguiente video, y espero para la siguiente no se me apague la cámara porque se le acabó la pila. Chao.